Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en una plática más del Departamento de Neurología, cerebrosendesarrollo.com. Y vamos a hablar de un tema que nos han pedido muchísimo y es tratar de entender los diferentes grupos de medicamentos que existen. Y yo creo que es súper importante porque es muy común que de repente pues los papás tengan muchas dudas acerca de si este medicamento, por qué este otro. De repente pareciera que hay una confusión entre este es más potente que otro, este qué está haciendo, entender un poco cuándo se tienen que dar y las dosis que se tienen que tener. Entonces, esta es un poco la idea de poderles explicar, ¿no? Y poder entender los grupos de medicamentos. Importante lo que vamos a decir porque vamos a tener que dividir la plática en 2 martes. Vamos a empezar esto y lo que no alcancemos lo hablaremos el próximo martes. Así nos ayudará mucho también a que ustedes vayan dando todas sus dudas. Evidentemente, esta es una plática para entender los medicamentos y los diferentes grupos de medicamentos. No pretende dar indicaciones ni decir qué medicamentos se tienen que dar. Vamos a hablar de las sales en general y de los grupos de medicamentos. Lo más importante es que ustedes lo puedan hablar con sus médicos, ¿no? Y discutan con ellos por qué está tomando cierto medicamento. Hay que entender que dentro de los medicamentos, ¿no? Y agradezco mucho a toda la industria que nos apoya para mantenernos cuidados y para mantener la asociación. Pero esta no es una plática que tenga que ver ni está pagada por la industria, que eso es muy importante. Es una plática y una charla que queremos tener con ustedes. Pero es muy importante que lo conozcan. 2, aprovecho para que se vayan sumando más personas por todas las aportaciones que nos han dado, toda la gente que nos ha apoyado a la asociación, tanto con sus donaciones en especie como sus donativos económicos para seguirnos protegiendo y comprando material en la atención que estamos teniendo en el COVID-19. Y también queremos aprovechar, Juan Carlos y yo y Daniel Álvarez, para agradecerle a todos los papás y todas las mamás que nos contestaron la encuesta que hicimos y que enviamos sobre COVID-19. Si no la has contestado, contéstala por favor, difúndela, distribúyela con tus amigos, porque entre más personas contesten la encuesta tendremos un panorama más amplio y estaremos hablando un poco de las respuestas la próxima semana. Y la otra es que, bueno, nomás que entiendan que pues al final del camino vamos a hablar de los grupos como nosotros los entendemos o como yo los considero, no necesariamente es que sea una clase de farmacología, ¿no? Importante. Entonces, bueno, vamos a empezar. Cualquier pregunta, cualquier situación, por favor, las vamos a ir tratando de contestar. Hay que entender dentro de los medicamentos que básicamente existen, yo lo veo como 2 grupos de medicamentos grandes. Los primeros que sirven para curar una enfermedad y los segundos que son para regular, modular o controlar los síntomas de las enfermedades y los trastornos. Y es muy importante porque en neurología pediátrica la mayoría de los tratamientos que damos son sintomáticos, esto es, ayudan a mejorar los síntomas. Esto puede favorecer que con el paso del tiempo, sobre todo en problemas del desarrollo, ayude a que se alcance la consolidación del fenómeno que estamos viendo, pero no necesariamente estamos hablando de una cura específica. Eso es muy importante. Entonces, la mayoría controlan los síntomas. 2, las dosis. ¿Cómo escogemos las dosis los médicos para tratar a los pacientes? Habrá que entender que hay varias reglas en general. Todo lo que estamos hablando es en general. Y otra vez, discútanlo con su médico. Pero en general,
Las dosis en pediatría, antes de los 30, entre los 30 y los 40 kilos, la mayoría de los medicamentos se dan por miligramo de peso por día. Por ejemplo, si un niño necesita, hay un medicamento que la dosis ideal es 1 miligramo por kilogramo de peso por día y el paciente pesa 10 kilos, debería de tomar 10 miligramos. Pero una vez que pasa a la etapa le digo, entre los 30 y los 40, que cada vez se ha recorrido más, porque ahora nuestros pequeños entre 9 y 10 años ya pesan mucho, tenemos que cambiar ya a dosis de adultos. Y esto es muy importante. Hay muy pocos medicamentos, específicamente los medicamentos que se utilizan para el tratamiento del trastorno por déficit de atención, es cuando se necesita seguir tratando 1 miligramo por kilogramo. Pero en general no. Y eso es muy importante porque ustedes van a ver cómo de repente el médico, dependiendo de su expertise, puede definir dar dosis más pequeñas o dosis más altas dependiendo lo requiera. En general siempre iniciamos con dosis bajas y las dosis se irán ajustando en muchos de los casos dependiendo la dosis respuesta. Siempre tratamos de empezar, o casi siempre tratamos de empezar con dosis bajas para ver cómo lo toleran los pacientes, porque los efectos secundarios de la mayoría de los pacientes dependen de dos factores. El principal, evidentemente, es entre más dosis puedo dar más efectos secundarios, pero hay efectos secundarios que dependen mucho de la persona. Hay gente que son más sensibles, niños que son más sensibles, y por eso vale la pena dar dosis pequeñas, ver cómo lo tolera y luego ir ajustando. A veces muchos de los médicos empiezan para ver tolerancia y luego ver eficacia. Entonces eso es importante. Muchos papás preguntan, ¿en cuánto tiempo se ven los efectos? Y eso es muy importante porque dependiendo el grupo de medicamentos, hay medicamentos que pueden tener efectos muy rápidos, hay medicamentos que uno tiene que esperar días o semanas en ver el efecto. Y eso hay que tenerlo en consideración, porque si no me puedo desesperar intentando decir, ya le di el medicamento 2 días y no está cambiando, y en realidad no estoy alcanzando o no he alcanzado todavía las dosis adecuadas. Algo también muy interesante, y lo platicábamos, es muchos medicamentos, o la mayoría de los medicamentos, tienen una indicación específica. Por ejemplo, el medicamento A sirve para el trastorno o la enfermedad B. Y eso es lo que está avalado. Pero es muy común que muchos de los médicos, sobre todo pediatras, neurólogos pediatras, de repente haya algunas indicaciones que no necesariamente tienen la indicación formal, pero que se ha observado a través del tiempo o que se ha observado por el expertise o que ya hay reportes de casos que puede servir para otras enfermedades. O puede haber medicamentos que definitivamente le diga el doctor, este está en una fase experimental, pero creo que su hijo está o podría haberse beneficiado por este tratamiento. Y normalmente lo que hacemos es un balance entre el riesgo y dependiendo de eso también se da. La otra cosa que es muy importante es que a veces, por ejemplo, tengo un medicamento A, tengo una enfermedad A y de repente me doy cuenta que esta puede ser tratada con varios medicamentos, que no solo hay un solo medicamento para dar el tratamiento. Y a veces la diferencia de por qué escoger entre uno y otro no necesariamente depende por la eficacia,
sino puede depender por los efectos secundarios que queramos evitar o no dar. Por ejemplo, si tengo un niño que tiene una enfermedad A, pero está muy llenito, probablemente o está en sobrepeso o está en obesidad, a lo mejor el medicamento 2 puede ser muy bueno, pero puede producir aumento de peso. Y a lo mejor entonces decido empezar con cualquiera de los otros medicamentos para evitar esos efectos secundarios, intentando ver si logro alcanzarlo. Incluso a veces, aunque no sea el medicamento más importante. ¿Ok? Más o menos eso es en rangos generales. La otra situación interesante es que los medicamentos pueden venir en solución, pueden venir en jarabe o pueden venir en tableta. Normalmente en los niños pequeños vienen en solución o en jarabe. No todos vienen así, y hay algunos que nada más están en tableta, y es cuando hay que pedirle a los papás que rompan la tableta y que puedan estar haciendo. Ahora, en neurología siempre decimos que los grupos de medicamentos pues no suenan bonitos. No hay ningún grupo de medicamentos que pues, tenga un nombre favorable en neurología. Entonces, en general, en neurología tenemos varios grupos de medicamentos. ¿De qué dependen estos medicamentos? Dependen de la estructura química que tienen y de que los efectos o dónde funcionan, más o menos. El primer grupo, que yo creo que es el que de los que más se utilizan en neurología pediátrica, son los medicamentos antiepilépticos. Conocidos así, los medicamentos antiepilépticos, porque ayudan a disminuir de manera muy importante la hiperexcitabilidad, la irritabilidad, los disparos de la neurona, y sirven para controlar las crisis epilépticas. Son probablemente de los medicamentos que se describieron hace muchos años, y que, como salieron muy tempranamente, empezando por el fenobarbital en 1912, luego la carbamazepina y la difenilidantoína hacia los años 30, pues entonces no solo ayudaron o no solo empezaron a tratarse para pacientes con epilepsia, sino se empezó a tratar para muchas enfermedades neurológicas. Y esto permitió entonces que hoy sepamos que también se pueden utilizar para muchas otras enfermedades. Y es muy común que a veces los papás, si no lo hablan bien con sus médicos, de repente puedan decir, pues a mí me recetaron, por ejemplo, un medicamento que se llama carbamazepina. Oye, y resulta que la carbamazepina pues es un medicamento antiepiléptico, y mi hijo, nadie me dijo que tenía epilepsia. Porque les digo, los medicamentos antiepilépticos se ha visto que tienen otros efectos u otras funciones. Probablemente, y no la carbamazepina, sino ahorita vamos a decir todos los grupos de medicamentos que hay, los antiepilépticos también se utilizan mucho en pediatría, sobre todo como medicamentos neuromoduladores. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos de nosotros utilizamos estos medicamentos para tratar de ayudar o estimular a los niños pequeños para que logren avanzar y consolidar sus procesos del desarrollo. De manera muy interesante, normalmente las dosis que se utilizan de los medicamentos antiepilépticos como neuromoduladores son dosis mucho más bajas, y normalmente a veces solamente se utilizan con una dosis nocturna. Algo interesante es que no solo funcionan como neuromoduladores,
sino también, por ejemplo, hemos visto que muchos de los medicamentos antiepilépticos pueden tener efectos antimigrañosos. Y algunos se utilizan para controlar la migraña. Otra vez, no quiere decir que tenga epilepsia, pero tienen un efecto similar para controlar la migraña. También, por ejemplo, por los efectos que tienen en los canales, y ahorita vamos a explicar eso, son medicamentos que se pueden utilizar para problemas en los nervios periféricos y se conocen como un efecto antineurítico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, es muy interesante porque para pacientes con diabetes, pacientes con problemas oncológicos, a lo mejor le doy un tratamiento que es un antiepiléptico, pero no es porque tenga epilepsia, sino porque tiene un problema antineurítico. ¿Qué otra cosa se pueden utilizar los medicamentos antiepilépticos? Bueno, también se ha visto que algunos de ellos tienen efectos de modulación del estado de ánimo. Y algunos de ellos, por ejemplo, se pueden utilizar como estabilizadores del estado de ánimo para pacientes que tienen trastornos obsesivo-compulsivos, manías o incluso a veces en trastornos, interesante, en trastornos del estado de ánimo. Entonces esto es importante porque a lo mejor yo de alguna manera de repente tengo un problema en mi comportamiento, tengo un problema en mi estado de ánimo, me mandan a hacer un electroencefalograma, dicen que tengo una desregulación por ahí eléctrica y me dan a mí un antiepiléptico. Pero en general, y yo pienso que puedo tener epilepsia porque me están dando un antiepiléptico, pero en general estos medicamentos, como sabemos, estos medicamentos más bien estabilizan el estado de ánimo y pueden ayudar mucho. De la misma manera como modulan el estado de ánimo y modulan los problemas a veces o pueden favorecer apoyo en el manejo de la depresión, también es interesante porque estos medicamentos pueden ayudar en los pequeños a controlar la irritabilidad. Y muchas veces se utilizan para el manejo del trastorno de conducta. Entonces, fíjense qué interesante, en un solo grupo de medicamentos, estos medicamentos antiepilépticos, que el próximo martes vamos a tratar de hablar de todo el grupo de los antiepilépticos y las diferencias que existen, para todo lo que pueden servir. En general, adelanto. Dentro de los medicamentos antiepilépticos básicamente hay una división grande entre los que se llaman tradicionales, que son medicamentos antiepilépticos que se hicieron antes de 1990, y los medicamentos conocidos como nuevos, que son después de 1990. Muchas veces los papás piensan que el dar uno u otro tiene que ver con que uno es más fuerte que otro. No. La diferencia radica en que los medicamentos antiepilépticos tradicionales son medicamentos que en general, y aquí lo vamos a poner aquí rápidamente nada más, en general se dividen en tradicionales y nuevos. ¿En qué radica la diferencia? Los tradicionales, como puede ser la carbamazepina, en general sí tienen un metabolismo. Los nuevos en general no. Esto es, se metabolizan a nivel de hígado, a nivel de
riñón, a nivel de médula ósea, y normalmente estos se requieren de estar haciendo exámenes de sangre. Los medicamentos nuevos en general no. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que al metabolizarse necesitan que yo vea cómo están sus niveles en sangre, y estos en general no. La otra es que los medicamentos tradicionales normalmente tienen muchas más interacciones con otros medicamentos, no solo neurológicos, sino de otro tipo, por ejemplo antibióticos. Los nuevos en general no. Los medicamentos tradicionales, como se metabolizan en general, se tienen que tomar más veces al día. O sea, a lo mejor lo tengo que dar 3 o 4 veces al día, cuando los medicamentos nuevos los puedo dar 1 o 2 veces al día. Y estos medicamentos son mucho más dependientes de la dosis que estos. Pero eso no significa, fíjense qué interesante, que unos sean mejores que otros. Al final, cada medicamento tiene su indicación muy específica. Y algo también muy interesante es que probablemente los medicamentos tradicionales, aunque sean viejitos, ¿no?, pues son los que tienen mejor funcionamiento sobre procesos de conducta, sobre procesos del estado de ánimo y como efectos antimigrañosos que los nuevos, en términos generales. Bueno, entonces tenemos dentro de los grupos de medicamentos, decíamos, los medicamentos antiepilépticos, ¿ok? Se les conocía como medicamentos anticonvulsivos, pero es interesante porque convulsión en griego significa movimiento, y acuérdense que no todas las epilepsias tienen movimiento. Por eso también puede ser que para las epilepsias de ausencia que no tienen movimiento también se dan medicamentos antiepilépticos. Es más bien para detener la descarga. 2. Acuérdense que no todas las crisis convulsivas, como lo hemos platicado, son epilepsia. Ya hablaremos de otras alteraciones como son movimientos anormales, los tics, las disquinesias, otros tipos de cosas, ¿ok?, que también pueden ayudar. Entonces, otro grupo de medicamentos que a los papás normalmente cuando les decimos que le vamos a dar eso, en general se ponen así muy tensos, son el grupo llamado neurolépticos o antipsicóticos. Y ese es un grupo, no me dejas mentir, que cuando uno les dice que les va a dar un antipsicótico, el papá dice, no, porque mi hijo no tiene esquizofrenia. Pero es muy interesante porque el primer medicamento antipsicótico, cuando estaba la esquizofrenia, psicosis, hay que reconocer que la psicosis es cuando yo pierdo el contacto con la realidad. Y eso se da mucho en esquizofrenia. Y el primer medicamento antipsicótico que se hizo fue el... Ay, Dios mío santo. El Aldol. Este fue el medicamento que salió por los años de 1940. Interesante porque si yo viera el cerebro, ahí está el cerebro, aquí está el ojo, ¿no? Aquí está una región que se llama el cerebelo. Entonces, los medicamentos, por ejemplo, antiepilépticos, la gran mayoría de estos donde funcionan es a nivel de la corteza cerebral. ¿Ok? Modulan las neuronas de la corteza. A diferencia de eso, los medicamentos antipsicóticos o neurolépticos en general funcionan regulando una región de mi cerebro que se llama ganglios basales. ¿Ok? La corteza
es maravillosa porque es la que me hace consciente y es la que tiene la mayor cantidad de neuronas. Aquí también hay muchas neuronas, pero sobre todo que mantienen los impulsos. Entonces, los medicamentos neurolépticos o llamados antipsicóticos, lo que ayudan es un poco a modular la producción del impulso poco regular que se da en algunos trastornos. Como este medicamento daba varios efectos secundarios, que sigue siendo muy eficaz, entonces a partir de ese momento, sí, a partir de ese momento salió un segundo grupo que son los antipsicóticos llamados atípicos. Los antipsicóticos, el aldol pertenece a una clasificación que se llama típico, y los medicamentos antipsicóticos atípicos, probablemente aquí haya varios. El más conocido, risperidona. El otro que es muy conocido, el aripiprazol. El otro que es muy conocido, la quetiapina. Estamos hablando de puras sales, no estamos hablando de fármacos. El clopixol, que le gusta mucho a mi querido amigo el doctor Juan Carlos García. Entonces, sí, ¿cómo vamos con las preguntas? Full. Bueno, llenos. Entonces, es interesante porque no necesariamente es que uno sea más potente. Y me falta uno muy importante, que es la olanzapina. Ahora, estos medicamentos en general los damos, sobre todo en la infancia, para el control. Había uno muy bueno que se llamaba tioridacina, que ya no existe, pero era muy bueno. Se dan sobre todo para el control y la regulación de las conductas irritables, sobre todo en preescolares, para la gran irritabilidad o para la agresión, se manejan mucho. Probablemente son los medicamentos que más se manejan para trastornos del espectro autista, sobre todo porque al modular estos ganglios basales en términos generales, también me ayudan mucho a regular la agitación psicomotriz y pueden favorecer la organización de las actividades del niño. Habrá que decir que la mayoría de los medicamentos que vienen desde 1990, y probablemente el primer antipsicótico atípico fue risperidona, que es la que hay más, no es que uno sea más fuerte que otro, aunque tienen sus potencias, pero en general a dosis adecuadas, que normalmente es dosis respuesta, la realidad es que pueden ayudar mucho a modular estas conductas. No las curan, pero nos ayudan. Si tengo un niño que está desregulado, desorganizado, el hecho de yo darle un tratamiento me puede ayudar mucho, por ejemplo, a que pueda poner más atención a la terapia. Ahora, interesante, porque aunque estos medicamentos ayudan mucho a la regulación principalmente de la conducta, tienen otros efectos dependiendo cuál de estos se utilice. Por ejemplo, también como actúan sobre los ganglios basales, algunos de ellos pueden mejorar la atención. Algunos otros pueden también tener un cierto efecto sobre la ansiedad. Algunos medicamentos pueden producir un poco de sueño. Entonces, si tengo un niño que tiene un problema de agitación y no puede dormir, probablemente escojo entre uno de estos. Hay que reconocer que entre mayor potencia tenga el antipsicótico, sobre todo hay dos efectos secundarios importantes. Entre más potente para controlar la conducta, más sueño produce, más hambre produce. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que estar vigilando.
es muy importante estar vigilando esta situación con este tipo de medicamentos. Y al igual que los medicamentos antiepilépticos, estos también se pueden tomar durante periodos prolongados y a dosis adecuadas en general son bien aceptados. Probablemente los principales problemas que van a leer dentro de muchos de los efectos y que asusta a los papás es el aumento de peso, pero a dosis adecuadas, bien controlados, se pueden regular. Van a ver que muchos de estos han producido gran aumento de peso, sobre todo a dosis muy altas, con síndromes metabólicos, esto es problemas sobre el control del azúcar y otras manifestaciones. Pero esto, llevándolo en un buen control, la verdad es que puede funcionar bien y se puede utilizar a largo plazo. Quiero entrar rápidamente, y ahí que Juan Carlos nomás me vaya dando la pauta de cómo vamos en tiempo, me voy a tardar 5 minutos más. Porque quiero tocar otro grupo muy importante, luego tocaremos otros, pues tenemos los de para el TDA y para otras cosas. Pero hay un grupo muy interesante. También tenemos que hablar medicamentos que ya tenemos muy buenos moleculares, por ejemplo, para una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal, que es muy importante y que hoy lo tenemos en México y que es un gran descubrimiento. Ya hablaremos más pronto de eso, junto con inmunoterapia, ¿no? Moduladores y todo lo demás son más especializados. Pero un medicamento que se está usando mucho ahorita en la pandemia es un medicamento que se conoce como los antidepresivos. Dentro de los antidepresivos, porque muchas veces dicen los papás, oiga, sobre todo lo que estamos viviendo en estos momentos de la pandemia es que hay mucha ansiedad. Y eso en nuestra encuesta, que los que no le hayan contestado, por favor, contéstenla, nos ayuda mucho. Probablemente en la encuesta lo que estamos viendo es que el 80% hoy de los niños y los adolescentes están teniendo manifestaciones de ansiedad. Y muchos de estos niños les están dando como parte del apoyo del tratamiento antidepresivos. Pero ¿por qué le voy a dar un antidepresivo si mi hijo pues lo que tiene es ansiedad? Bueno, es interesante porque en general los antidepresivos en pediatría también ayudan mucho y son muy buenos ansiolíticos, ayudan mucho al manejo de la ansiedad y de manera interesante estos sobre todo funcionan en una región que se llama la región temporal, donde sobre todo existe un neurotransmisor que se llama serotonina. Y la serotonina ayuda como el estabilizador de la depresión como para el manejo de la ansiedad. En general nosotros, probablemente uno de los mejores ansiolíticos que hay son los medicamentos o las benzodiazepinas. Para los adultos las benzodiazepinas son medicamentos muy buenos. Ahí tenemos el clonazepam, el clobazam, el lorazepam, el diazepam. Pero en general tratamos de no utilizarlos en la infancia porque ese grupo de medicamentos en especial sí puede ser mucho más difícil de destetar y generar tolerancia. En general el resto de los antidepresivos no lo hace. Tienen un muy buen perfil en la infancia, se pueden utilizar de manera adecuada bajo un esquema controlado por el médico y el perfil de seguridad suele ser bastante bueno. Aquí básicamente yo lo veo como, entonces tenemos las benzodiazepinas, que también las benzodiazepinas, por ejemplo el clonazepam, no solo es un buen ansiolítico, es un buen relajante muscular, lo utilizamos mucho para niños que tienen espasticidad. También es un buen hipnótico, se ayuda mucho a dormir. También es un antiepiléptico, ayuda al control de crisis. También ayuda a las mioclonias, o sea, ayuda a muchas cosas. Pero entonces en general esta no la usamos. Y dentro de los antidepresivos van a tener una clasificación que se llaman los tricíclicos, que son también medicamentos de por ahí de los 1940. Y probablemente el medicamento más conocido aquí sea la imipramina.
Interesante porque la imipramina probablemente ha caído en desuso como un tratamiento adecuado para la depresión, pero lo usamos mucho en pediatría, fíjense qué interesante, porque hemos visto que es un excelente medicamento para los niños que se hacen pipí en la noche, que se llama enuresis. Y se los damos y pueden tener un muy buen control. La otra es que se utiliza mucho, por ejemplo, para los dolores de cabeza crónicos. Y en algún momento se utilizó para mejorar la atención en los niños. Y por otro lado tenemos lo que se conocen como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y en general el medicamento más conocido aquí es la fluoxetina, que fue el primer medicamento que salió en los 80s y que revolucionó todo esto. Y es un medicamento que se usa mucho en pediatría. El primero que se avaló por FDA para su uso en niños mayores de 6 años y que puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, fíjense qué interesante, la fluoxetina no produce mucho sueño. Pero si tengo un niño que está muy ansioso y no puede dormir por la ansiedad, cuando yo le doy el medicamento para el control de la ansiedad, en general se duerme mejor, se duerme más rápido. No porque le dé sueño, sino porque ya no tiene ansiedad. Y después han salido varios primos hermanos, los más conocidos, sertralina, escitalopram y citalopram. Hay otros, hay muchos, ¿no? Pero en general estos son los que más se llegan a utilizar. Interesante porque otra vez, dependiendo las características del niño y lo que voy buscando, algunos dan un poco más de sueño, algunos ayudan a controlar un poco más la ansiedad. Puedo buscar qué medicamentos dan. En general son medicamentos bastante bien tolerados, normalmente que se pueden utilizar de forma crónica con buena estabilidad, que requieren una vigilancia por su médico y que en general se pueden dar con otros tratamientos sin ningún problema. Muchos de los miedos que se tiene con esto es, ¿puedo favorecer que mi hijo esté peor? Se ponga más ansioso. A veces puede suceder, por eso hay que tener una vigilancia, lo cual es un efecto raro. Y la otra es que muchos papás piensan que se aumenta mucho de peso. En general, no es un problema habitual que haya un incremento de peso con estos medicamentos. La mayoría no son medicamentos de uso controlado, a diferencia de las benzodiazepinas, y también se pueden utilizar para mejorar problemas de dolores de cabeza, la mayoría la somatización que puede estar dando la ansiedad. Que yo creo que hoy la mayoría de los papás que nos están viendo y que hemos estado en cuarentena mucho tiempo, los que estamos en el hospital de repente bastante estresados, pues hemos vivido muchas de estas manifestaciones que no conocíamos, ¿no? Entonces, también son medicamentos bastante seguros, tienen que ser recetados por un médico. Si se fijan, ya vimos 3 grupos que funcionan en 3 lugares diferentes. Por eso a veces también es interesante, y van a ver, después el próximo martes hablaremos de otras cosas, cómo de repente yo puedo combinar o intentar buscar una combinación. ¿Por qué le dio el doctor carbamazepina y escitalopram? Porque a lo mejor estoy buscando potenciar o regular 2 diferentes circuitos. Y a veces esto también se puede hacer de forma válida. Bueno, hasta aquí. Esperamos todos sus comentarios. Yo no sé, quisiéramos saber mucho de ustedes acerca de qué les ha parecido para seguir platicando el próximo martes sobre esto. Yo no sé si vamos a contestar algunas preguntas. Todas las demás, por favor, háganlo. Vuelvo a repetir algo muy importante. Es muy común que los papás no le pregunten a su médico, ¿qué es esto? ¿Por qué se lo está dando? Luego llegan, se meten a Google o a otros lados, a Wikipedia, y les sale una cantidad de cosas
de efectos secundarios, porque no leen, ¿para qué? Sino leen todos los efectos secundarios y se asustan. Súper importante la comunicación con su médico. Su médico, si se lo recetó, es porque está buscando algo muy especial y está seguro de lo que está buscando. Yo siempre les digo a los papás que hay una ventaja cuando damos un medicamento conocido, y es que no solo sé el efecto que está buscando positivo, sino también sé los efectos más comunes secundarios que puedo ver. Y esto me ayuda mucho para cuando el papá me va diciendo cómo lo va tolerando, yo puedo ir viendo si va mejorando o no. Juan Carlos, no sé si hay alguna pregunta, alguna situación. El doctor Juan Carlos García, que está en 8 webinars a la vez. 8, muchas preguntas. A ver, vamos a ver, de las primeras que nos hicieron, comenta Elena Ramos, ¿qué medicamentos se llaman de rescate en epilepsia? ¿Cuáles medicamentos son los que llaman de rescate en epilepsia? ¿Están bien llamarlos así o cuál sería el término? Chirrión, qué interesante pregunta. No, en realidad no hay medicamentos que se llamen de rescate hasta donde yo sé. Tengo que ver más Paw Patrol, pero no. Probablemente se refieran a medicamentos cuando hay un descontrol de la crisis o cuando tengo un estado epiléptico, pero en general pues son medicamentos para tratamientos de momentos específicos, ¿no? O no sé si tú lo consideras así, mi estimado. No. Ya hablaremos de los grupos, vamos a hablar más de todos los antiepilépticos. Vale la pena a lo mejor exactamente ampliar un poquito sobre epilepsia y tratamientos. Exacto. Y ahí aclararlo. Doc, piden que comente por favor los efectos adversos del medicamento vigabatrina. En general, la vigabatrina es un medicamento antiepiléptico que se utiliza específicamente para un tipo de epilepsia que se conoce como espasmos infantiles o síndrome de West. Y los efectos secundarios más frecuentes de manera inicial, probablemente los 2 o 3 que vemos más frecuentes son sueño, hay niños que les puede dar mucho sueño, y irritabilidad. Entonces es interesante porque tengo que controlar los espasmos infantiles, pero me puede dar mucho sueño e irritabilidad. Esos son los más frecuentes. Se hablaba hace muchos años, incluso en los Estados Unidos, por eso nosotros tenemos en México y Latinoamérica una gran experiencia sobre el uso de vigabatrina, porque se decía que podía afectar sobre todo a los campos visuales y generar una disminución de la visión por daño o defecto de la retina. Sin embargo, a través de los estudios se ha visto que aunque sí puede disminuir el campo visual, una vez que se retira la vigabatrina, este es un efecto que se revierte prácticamente por completo, y es por eso que hoy el uso en Estados Unidos, Canadá y Europa también se ha generalizado. Entonces eso es algo importante. A ver, Doc, aquí otra pregunta, dice, ¿el Vyvanse genera algún efecto secundario, aumento de peso, algún otro? Gracias, María Río, por la pregunta. María, ¿cómo estás? El Vyvanse o Vyvanse, que es un medicamento para el trastorno por déficit de atención, que no lo tocamos todavía ahorita, es un medicamento considerado dentro de los estimulantes para el tratamiento del TDAH y para otras cosas. En general, los efectos secundarios más frecuentes a corto plazo, que habrá que decir que son pasajeros, transitorios por la tolerancia, básicamente son disminución del apetito, puede dar dolor de cabeza, pueden dar a veces taquicardia, pueden dar un poco de palidez, de repente pueden bajar un poco la presión y pueden afectar la hora de ir a dormir. Alargan el tiempo de vigilia, esto es, de que me quiero dormir a que puedo conciliar el sueño. Eso normalmente no es tanto dosis respuesta, sino es tolerancia. Por eso en general vale la pena empezar con dosis bajas para irlo ajustando. Es importante, porque hay mucho comentario. ¿Sabe qué? Es importante nada más comentar que
ahorita estaba leyendo los comentarios, no todos los pacientes responden igual a todo tipo de medicamentos. Exacto. Entonces, cuidado, porque de repente dice, es que a mi hijo el valproato le causó hiperamonemia, ¿no? Y otra mamá pone, ¿qué es eso, no? Mi hijo también toma valproato. Entonces, no todos los pacientes responden igual a los medicamentos. Ni para bien ni para mal. Ni para bien ni para mal. Entonces, cada paciente tiene una respuesta distinta que tendrá que ser valorada, y tendrá que ser valorada por es tan importante que hablen médico. con su médico, ¿no? Para que hablando con su médico puedan discutir esto, ¿no? Y perdón por la interrupción, no quería nada más comentarle la dinámica que tenemos ahora con las estrellas, ¿no? Que es lo nuevo, que nos están enviando muchas estrellas. Muchas gracias a todos ustedes que nos están enviando muchísimas estrellas. ¿Qué son las estrellas? Es un modo en donde cada vez que tengamos una transmisión en vivo va a aparecer que ustedes pueden enviarnos estrellas. Cada estrella significa un centavo, ¿no? Para el departamento, para poder, sobre todo, el poder producir más y más videos en vivo. Mientras más videos hagamos en vivo, más posibilidades de estrellas vamos a tener, y eso va a poder ayudarnos a seguir produciendo los videos. Entonces, muchas gracias a toda la gente que nos ha empezado a mandar muchas estrellas. Eso nos va a facilitar muchísimo más adelante el poder realizar más y más videos en vivo. Dice, Doc, ¿la risperidona es un tratamiento para trastorno por déficit de atención? Aquí comentan mucho. No, la risperidona no es un tratamiento. No, quédate aquí conmigo, compadre, ya. Para que la gente te vea. Quería hacer la de las estrellas. La risperidona no es un tratamiento para el trastorno por déficit de atención. La risperidona es un tratamiento para las comorbilidades del trastorno por déficit de atención, pero no resuelven los síntomas pivote como es la inatención, la hiperactividad. Puede ayudar un poco para la impulsividad, pero en general no está considerado dentro de los medicamentos para eso. Fíjese que esta respuesta, vamos a contestar esa pregunta de Connie Lover, porque ayer justo en la noche estaba platicando con el doctor de estos nuevos estudios. Fíjense en esta pregunta, ahora los chicos que no están yendo a la escuela por la situación de la pandemia, ¿es necesario que sigan tomando el metilfenidato, ya que ahora tienen el apoyo personalizado en sus casas? ¿No? Contéstalo. Justo estamos escribiendo un poquito acerca de estas situaciones que están ocurriendo en la pandemia ahora en pacientes con trastorno por déficit de atención y cómo existen recomendaciones internacionales respecto al uso de medicamento. Esto va enfocado a los pacientes que de repente, cuando van normalmente a las clases de lunes a viernes, tenían estas vacaciones de fines de semana o estos tiempos fuera de fines de semana donde les decíamos no tomes medicamento ni sábado ni domingo, ¿no? Y los dejamos descansar. O días festivos. O días festivos, los dejamos descansar y entonces no tomaban medicamento porque bueno, sabemos que es un estimulante y que de alguna manera si el niño no requería de estar tan concentrado, tan modulado, bueno, le dábamos chance y eran muy flexibles. Actualmente, las indicaciones internacionales dentro del manejo del paciente con trastorno por déficit de atención en la pandemia y los que están recibiendo evidentemente clases en casa, es que no se suspende el tratamiento incluyendo los fines de semana. Tenemos que continuar el medicamento sábado y domingo y lo ideal es no dar vacaciones de fines de semana. Esto es algo nuevo, es algo que estamos estructurando ya en un documento para poderlo publicar junto con la encuesta que amablemente nos han estado contestando, y que eso nos está dando muchas herramientas para poder conocer el estado actual de los niños en casa, ¿no? En la pandemia. Y otra de las cosas que nos están preguntando mucho es, evidentemente sabemos que existe un incremento en el proceso de ansiedad, ¿no? También lo comentábamos ayer, más o menos calculado en el 30% de la población que se encuentra actualmente en cuarentena. Eso sin contar los pacientes que ya tenían algún fenómeno de neurodesarrollo, ¿no? Trastorno por déficit de atención con hiperactividad o trastorno del espectro autista, donde estos fenómenos de ansiedad podrían entonces dispararse mucho más, pero lo comentaremos en una cápsula específicamente para poder platicar sobre todas estas investigaciones en la cuarentena. Dice aquí, Doc, otra cosa que comentaban es, el tratamiento con Depaquene está indicado en bebés y cuáles serían los efectos secundarios. Bueno, el Depaquene es un antiepiléptico, es ácido valproico y ya hablaremos de ellos, pero sí se puede utilizar. Y si quieren, la próxima semana hablamos de los efectos secundarios de los antiepilépticos, pero en general era uno de los tratamientos que más se daba, que probablemente con el advenimiento de algunos otros tratamientos se ha cambiado, pero sí se puede utilizar, ¿no? Claro. Lo único importante para toda la gente que tome Depaquene, aprovecho, ni modo, digo, porque preguntaron específicamente. Sí, así fue la pregunta. Igual que con Vyvanse, o sea, no, pero con Depaquene es
El Depaquene es un jarabe que tiene muchísimo azúcar. Entonces, esto, si yo le doy el Depaquene y después del Depaquene no le limpio los dientes, puedo favorecer, porque muchas veces la mamá le da el Depaquene, luego le da la leche y lo duerme. Esto genera una gran concentración de azúcar en los dientes, sobre todo en los dientes de leche, y esto favorece lo que se llama caries o caries rampante, o cambios de coloración o daño en el esmalte. Entonces es muy importante, la mayoría de los jarabes o la mayoría de las soluciones es después de dar el medicamento, por lo menos con una gasa con agua limpien perfectamente los dientes o hagan un cepillado. Okay, nos quedan 9 minutos. Perfecto. Entonces, mire, esta también muy interesante. Nos decía, he notado que mi pequeña toma de gabatrina con el confinamiento está muy incesada, dolor de cabeza y pecho. Otra cosa que comentamos el día de ayer, ¿no? Muchas preguntas respecto a esto. Vamos a hacer una cápsula específicamente de confinamiento, pero sí el incremento de dolor de cabeza es algo que se está presentando de una manera muy frecuente, procesos migrañosos. Bueno, yo quisiera tomar esto. O que están debutando. Si su hijo tenía tomando un tratamiento con medicamento un buen rato y de repente empiezan a aparecer cosas, ¿no? Manifestaciones de la piel, granitos, dolor de cabeza, falta de sueño, más apetito, no necesariamente es un efecto secundario del medicamento que está tomando. Así es. Probablemente lo que está viendo es un fenómeno de ansiedad y entonces hay que platicarlo con su médico para saber si es esto. Claro, e incluso algunos pacientes donde tuvimos la oportunidad a lo mejor de iniciar apenas tratamiento para trastorno por déficit de atención y se cruzó la cuarentena, de repente es medio complicado el ir valorando si es un efecto del medicamento estimulante o no lo es. Sin embargo, se lo tienen que reportar a su médico y se tendrá que dar manejo para el dolor de cabeza. Aclarando, las estrellas, porque nos ponen ahí, las estrellas se dan en la parte donde vienen los likes, donde está la manita de like, al ladito viene la estrella, ahí hay que dar clic y les va a pedir cuántas estrellas nos van a proporcionar y con eso están dando un donativo de 1 centavo por cada estrella que nos proporcione. Entonces ahí al ladito están las estrellas al lado del símbolo de like. Bueno, algunos valproatos que tienen sabor a alcohol, provocan algún daño en los niños, que dicen algún valproato por ahí que le he dado, bueno, el sabor es como alcoholado, entonces provoca algún Prometo daño. Que los voy a probar todos. Con un tehuacancito. Hielo. La verdad es que no, ese puede ser sí tienen de repente un sabor un poco desagradable, pero no hasta donde sepamos. Dice, mi hijo toma Ritalin, le quita demasiado el sueño, se la toma a las 8, son las 11 de la noche, 8 de la mañana, yo me imagino. A ver, Vianet, si nos puedes aclarar. Los estimulantes, metilfenidato, lisdexanfetamina, esto es, Ritalin, Tradea, Concerta, Vivance, pueden, un efecto secundario, el más frecuente que tienen es falta de sueño. Entonces, si usted le da el Ritalin a las 8 de la noche, no va a dormir. Me acuerdo muy bien de una mamá que un día me dijo, doctor, me pasaron 2 cosas, me tomé un Concerta y me pasaron 2 cosas increíbles. La primera es que fue la noche más maravillosa de mi vida porque hice todo lo que nunca había hecho, pero no dormí. Entonces es un efecto secundario muy 8 de la mañana, 8 de la mañana. 8, okay. Sí, se lo da en la mañana, muy bien. Okay, pero duerme hasta las 11. No es raro, porque metilfenidato, sobre todo Ritalin de acción corta, el efecto dura 4 o 5 horas. Entonces habría que ver otra situación porque en general, si se lo da a las 8 de la mañana no tendría por qué estar afectando. Dice acá Ifadi Alinka, buen día, ¿cuántos cambios de medicación se puede realizar en un paciente con epilepsia mioclónica juvenil? Bueno, la verdad es que más allá de los cambios depende del control que tenga sobre la epilepsia y tendremos que hacer cuantos cambios sean necesarios para llegar al control adecuado. Tienes que consultarlo con tu médico, hay medicamentos que tienen o son efectivos, son de motor de efectividad justo para ese tipo de... Bueno, y básicamente hay 3 medicamentos. Básicamente hay 3 medicamentos para la epilepsia mioclónica juvenil o JANS. El que se utilizaba muchísimo más era ácido valproico. ¿Sí? Y probablemente ha venido un cambio importante y el otro medicamento de primera línea es levetiracetam. Hoy, para pacientes muy refractarios, se puede intentar el uso de brivaracetam, ¿no? Que es un primo hermano de levetiracetam que ha resultado ser muy efectivo. Yo lo que les diría es, si yo ya probé un medicamento y ya probé otro y no respondo al control de las crisis, solamente hay de 2. O no es epilepsia juvenil de Jans, que eso ya me ha pasado, o acuérdense, la epilepsia juvenil de Jans da en jóvenes.
Y a pesar de tomarse el medicamento, siempre digo que el Jans es muy sensible, como todas nuestras amadas mujeres. Entonces, es fotosensible. Muy fotosensible. Muy fotosensible. Entonces, hoy en la pandemia lo que está pasando, están tanto tiempo en el celular. Descontrol. 2, el desvelo. El desvelo para el Jans es terrible. Y 3, los ayunos prolongados. Entonces, Totalmente de aunque me acuerdo. esté tomando el tratamiento, si no me cuido y no sigo las indicaciones, voy a estar teniendo crisis. A ver, Doc, una pregunta justo para usted. Y aquí dice, Ay, hay dos que me gustaron. Una soy es chiva. el tratamiento, desafortunadamente ahí también lo pusieron. A ver, dice, el tratamiento para trastorno por déficit de atención es de por vida. O sea, hay muchos pacientes que tienen mucho tiempo tomando medicamentos y hacen esta pregunta, ¿no? Bueno, ahí les recomendaría que vieran nuestra cápsula de trastorno por déficit de atención en YouTube, www.cerebrosendesarrollo.com. La pregunta es, no necesariamente, no es de por vida, y cada paciente, dependiendo, porque no solo depende del trastorno por déficit de atención, sino de sus comorbilidades, Claro. y de las herramientas y estrategias que tiene asociadas. O sea, hay una serie de factores que van a determinar cuánto tiempo requiere tratamiento farmacológico. La idea es que sea algunos meses, algunos años, pero que logremos consolidar las herramientas necesarias para que el individuo pueda ser funcional a lo largo de su vida, como siempre pasa, como en todo lo demás. ¿Qué opina usted de la gabapentina como medicamento para poder dormir? Bueno, mucha gente utiliza la gabapentina como medicamento buscando su efecto secundario. La gabapentina salió como un antiepiléptico. El efecto antiepiléptico desafortunadamente no fue el mejor, se utilizaba para epilepsias focales. Hoy se utiliza mucho como un antineurítico, es un excelente antineurítico para dolor. En niños lo manejamos En niños lo muchísimo. manejaban mucho. Y mucha gente lo utiliza como su efecto para dormir. Probablemente el primo hermano, que es pregabalina, produce mucho más sueño que la gabapentina. Pero ojo, porque este medicamento, si el niño no está durmiendo por un fenómeno ansioso depresivo, la gabapentina puede favorecer la depresión. Entonces, si el niño tiene un problema de sueño porque está ansioso y depresivo y le doy gabapentina, lo que podría favorecer es que se ponga más deprimido y empeorar el caos. Hay que hablarlo con su médico, pero mucha gente Parece lo excelente. utiliza. Estamos a 3 minutos, Doc. Vamos Muchas a tratar gracias de por sus contestar todos comentarios. sus comentarios, sus preguntas. Este, Díganos si quieren, de qué quieren hablar la próxima semana. Gracias a Verónica, muy amable, Vero, 200 estrellas, fantástico. Muchas gracias. Gracias, Vianet, 50. Muchas gracias por todas las Gracias estrellas a que nos todos. han dado. Sam Pineda, un saludo, muchas gracias por las estrellas. Bere Mendoza, Gris Rodas nos da 50 estrellas. Muchas gracias. Gris, Saludos a Messi. un abrazo. Lorena Loperena también. Muchas gracias Lore. a todos por los comentarios. Angélica Borseguí, Connie Muchas Lobel, gracias. Vamos que a ya tratar de contamos, contestar Janet todos. Miranda. Prometo hacerlo entre hoy y mañana. Que nos digan, vamos a seguir hablando de otros temas, de otros medicamentos. Muchísimos comentarios. Y si nos tenemos que tardar 3 o 4 de estas cápsulas hablando, porque Creo que está bastante bien. es muy importante. Ahora, es importante que todos los comentarios que vertimos es de manera general. Evidentemente, lo que comentamos es cada paciente responde de manera diferente a determinado tratamiento, tanto como decía el doctor, para la parte positiva como también para la parte que podría ser negativa en cuanto a efectos adversos. Entonces, siempre es importante que recuerden que solamente expresamos las opiniones de manera general, pero no conocemos cada caso en particular como para Ni para hacemos poder dar recomendaciones. ni hacemos recomendaciones puntuales, puesto que no conocemos cada caso, y en la neurología como en el resto de la medicina, cada caso es un universo totalmente distinto, se Pero sí háblenlo individualiza y con su médico es súper importante que lo toque, importantísimo, ¿no? Y más si escucharon algo que les llamó la atención, Exacto. es el objetivo, Llama. que Exacto. puedan hablar con Y su que médico. nos puedan escribir, trataremos de contestar. Hablar lo que hacen los medicamentos en pacientes con déficit de atención. Vean la cápsula de trastorno por déficit de atención en Porque ahí YouTube. explicamos perfectamente cómo funciona. Bueno, muchísimas preguntas sobre pacientes que toman muchos medicamentos, ¿no? Que de repente dice, tomo 3 o 4 o hasta 5 antiepilépticos, y de repente dice, bueno, le podrá hacer daño tomar tanto. Si quieren, la tanto próxima medicamento, semana ¿no? hablamos un poco de las interacciones, pero hablamos del hecho de tomar más medicamentos, porque eso preocupa mucho a los papás. Ok, Y bueno, también, pues muchas gracias. también de cómo se gracias. hacen los cambios, ¿no? Porque probablemente Juan Carlos y yo, no, que estamos en el mismo departamento, que hacemos el mismo trabajo, a lo mejor él tiene una forma diferente
si tiene un paciente con epilepsia, tiene un paciente con trastorno por déficit de atención, él ya no me hace caso, entonces hace lo que él no, qué bueno, pero es muy interesante porque a lo mejor los dos tenemos una forma diferente de hacerlo y no quiere decir que una sea mejor que otra, simple y sencillamente son estilos, y eso vale la pena que ustedes sepan, porque a lo mejor alguien dice, yo le voy a agregar otro medicamento, habrá médicos que dicen, yo quito primero un medicamento y luego le agrego otro medicamento. Hay médicos que empiezan con 3, otro que empieza con 1. Vamos a hablar un poco todo eso. Diferente, y la otra es, vamos a tocar, nos preguntan sobre, por ejemplo, lo que manejamos con Celcept, con micofenolato, todo tipo de medicamentos que se salen totalmente de lo que te explicaba el doc. Lo platicaremos más adelante. Ya iba, ¿no? O sea, quiero hablar de inmunomoduladores, de gamma globulina, ¿no? De todo lo que son anticuerpos monoclonales, que tú eres el experto. ¿Por qué no? Vamos a invitar a la gente, ¿no? Que nos dejen los comentarios o sea, ¿qué están tomando de medicamento y qué le interesa que platiquemos respecto? Por ejemplo, ¿toma antiepilépticos o toma medicamentos para déficit de atención o toma medicamentos para la situación de ansiedad o depresión? Y a partir de eso vamos estructurando. No, o de repente medicamentos, por ejemplo, que dice, oiga, yo leí que cápsulas. Le estoy dando a mi hijo clonidina, nombre comercial Catapresan, y resulta que es un antihipertensivo. Sí, claro. Y pues mi hijo no tiene problemas de presión, ¿por qué lo está tomando? También eso lo podemos hablar, porque hay muchos medicamentos que no necesariamente pertenecen al área neurológica y los utilizamos. Ya hablamos de cannabidiol, de hecho grabamos una cápsula de cannabidiol platicando un poquito sobre las indicaciones precisas que tiene el cannabidiol en epilepsia. Y ¿por qué no te iba a platicar? Habrá que invitar a lo mejor a Orlando Carreño de Colombia. Vamos a hablar, a ver si hacemos para hacer un Instagram live. Estaría padrísimo y platicar sobre cannabis. Bueno, pues un saludo muchas gracias a todos. Coco Sánchez, Liliana Guadalupe, gracias por las estrellas. Me preguntan otra vez, las estrellas están aquí abajo junto al símbolo de like, ahí están las estrellas. Gracias a todos por dárnosla, y eso nos está aportando un centavo por cada estrella, y evidentemente mientras más estrellas tengamos podremos continuar con las transmisiones en vivo para la producción. Muchísimo, por favor, seguimos, quédense en casa, cuídense mucho, por favor, y no tiene nada de malo, y algo que yo quisiera nomás cerrar con esto, no tiene nada de malo tener miedo. No tiene nada de malo tener ansiedad. Lo importante es buscar apoyo. Hay un montón, y pueden buscar en la Asociación de Médicos, en Neuro, hay líneas telefónicas para que ustedes puedan platicar con alguien y puedan desfogarse un poco. Si no tengo dónde salir, de repente me empieza a brincar, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cómo se está dando? Es muy importante que busquen apoyo. Y pásense al webinar, ya ahorita, al webinar de TDA. Estamos ya el doctor Juan Carlos. La liga está apareciendo ahí en Facebook de Neurología Pediátrica, y vamos a tocar algunos temas novedosos, interesantes sobre TDA. Cuídense mucho, gracias por la transmisión. El próximo martes, 10 de la mañana, gracias por estar aquí. Nos vemos, hasta luego.